Continuamos con el programa Un Café con Dios, donde estamos dándole continuidad a esta serie, El Poder de la Palabra de Dios. Y hoy conversando acerca de que el Señor, enséñame a hablar tu palabra. Eso se lo tenemos que pedir a Él todo el tiempo, ¿verdad, hermanas? El Señor es el que nos enseña a hablar de su palabra. Que sea Él el que esté siempre a nuestro lado, que sea Él el que esté llenando nuestros corazones para que de lo que abunda en tu corazón pueda hablar tu boca. Amén. Y hablábamos de todo esto esencial que nos habla el Señor en varios versículos, en especial cuando nos dice en Proverbios 10:32 que es la palabra que habla el justo, la que agrada al Señor, y que la de los labios de los impíos es la palabra perversa. Y hablamos también de todo lo que nuestro corazón nos refleja y que tenemos alguien que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Y que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino acá a este mundo, vino a enseñarnos a apartar del pecado y que entremos en lo que es la salvación. Nos comentaba Audeli en el tiempo de receso de lo que es el tener este corazón dispuesto a hablar la palabra del Señor. Sí, dijiste algo de que hay personas que tienen por excusa, no, es que yo no sé leer, o yo no, hasta no veo, por decir algo, no, pero la Biblia dice, un versículo dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces es necesario oír, ¿verdad? Escuchar, ¿verdad? Entonces cuando disponemos nuestro corazón de escuchar la palabra, dice que la fe va aumentando, ¿verdad? Y esa fe es la que nos justifica. Amén. Y por eso acá, retomando el versículo de Proverbios 10:32, hay dos visiones, el justo y el impío. Ambos hablan, ambos tienen boca para hablar, ambos tienen labios para hablar. Uno habla lo que agrada, el otro es perverso la palabra. Dice acá, el hablar perversidad es hablar palabras con maldad. Con maldad. Dice, haciéndolo de forma consciente o hasta disfrutando hacerlo, ¿sí? El que habla con maldad siempre dejará ir un poco de veneno en todo lo que habla, por más sencillo que sea. Pero algo que queremos dejar acá, que no es que el que llega al Señor, el Hijo de Dios, comienza una batalla, comienza una carrera y comienza un enseñar en la vida o aprender en la vida, pero el que nos enseña es el Señor. Y dice acá, a veces pensamos que solamente las personas inconversas, o sea, inconversas decimos nosotros los que aún no han convertido su corazón al Señor, dice, pueden hablar de perversidad, pero si nos detenemos a pensar en nosotros, también puede haber maldad al abrir nuestra boca. Debemos evitar decir ese último comentario cargado de propios conceptos y conclusiones, donde, dice aquí, clavamos una espina en el corazón del otro. Y aunque hayamos dicho cosas sensatas y ciertas, si las hemos dicho con maldad o con una doble intención, nuestros labios se han prestado para hablar perversidad. Entonces, por eso digo, la carrera cristiana, ¿verdad?, es un constante aprender, y la palabra, como dice, es de doble filo, ¿verdad? La decimos corta para allá, pero también corta para nosotros. Entonces, por eso es que tenemos que pedir al Señor que nos dé sabiduría, ¿verdad?, el conocimiento para hablar lo que agrada, ¿verdad? Nosotros somos justos delante del Señor, hemos sido justificados por medio de la fe, y necesitamos pedir al Señor día a día que Él nos muestre, ¿verdad?, que nos dé la palabra acertada, la palabra que agrada, la palabra que va a corregir, y no va a ser esa palabra que, aunque muy sensata sea, a veces lo que hace es clavar, ¿verdad?, como un puñal en el corazón de la otra persona. Pero sí el Señor que nos dé, pedir al Señor que nos dé esa palabra que agrada, y que no sea una palabra perversa, llena de mala intención. Así es. Entonces, bueno, continuando lo que dice Manaudeli, así es. Y una de las cosas que esas palabras perversas vienen siendo palabras negativas, igual que palabras negativas y palabras positivas, eso trae su efecto. Si usted habla palabras negativas, pues eso es lo que le va a traer nada bueno. Ahora, ¿qué son las palabras positivas? Las palabras positivas son las palabras de Dios, las palabras que fluyen, que cuando uno empieza a conversar palabras que alimentan, que nos llena, que nos corrige, ¿verdad? Es la palabra. Y si vamos, bueno, la palabra de Dios que vive y es eficaz.
Bueno, estamos hablando del poder de la palabra. Sabemos que lo que nosotros hablamos, lo que hablan nuestros labios, nuestra boca. Y si nos vamos donde habla en Romanos 10:9, dice, si su boca confesare que Jesús es el Señor y creyera en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Y es confesarlo con nuestra boca. Ahí donde está el poder, cuando lo confesamos con fe. Así es. Con fe, declarando una palabra y creyendo que es nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Dios eterno, Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Yo me acuerdo que antes yo escudriñaba la palabra, por supuesto, no era cristiana, o sea, no había ido a una iglesia cristiana, y yo aún la leía en mi casa, pero no la entendía, pero sí me quedó marcado un versículo que es Juan 14:6, donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Y aquel versículo me impactó. Y yo digo, bueno, el camino, la verdad y la vida. Y empecé a escudriñar que el camino, bueno, pues el camino no hay otro, es Jesucristo. Así es. Y la vida, nuestro Señor Jesucristo nos da vida y vida en abundancia. La verdad, no hay otra verdad, Jesucristo es la verdad. Jesucristo, nuestro Señor, ese Dios que hizo los cielos, el Dios que hizo la tierra, el Dios que nos engendró a nosotros. Y nosotros somos engendrados con un propósito. O sea, cuando venimos a estudiar la palabra, empezamos a entender lo grande, la grandeza y la soberanía que es Dios. Así es. Entonces, ¿dónde está nuestra salvación? Confesando. Nosotros tenemos que confesar y confesar. Y cuando uno empieza a confesar con fe, y, mire, con una fe y declarar y enamorarnos y decirle, Señor, venga a mi vida, somos salvos por fe. Lo estás declarando cuando confiesas la palabra de Dios. Decir, Señor, venga a mi vida, transfórmame, y creerla, y empezamos a ver cambio. A mí me pasó, porque yo empecé, cuando yo confesé confesé a Jesucristo en mi corazón, en mi boca, y lo creí en mi corazón, lo dije con tanta fe y con tanta certeza, empecé a escudriñar la palabra, y ella me llevó a escudriñar la palabra. Cuando empiezo a escudriñar la palabra, veo que la palabra de Dios es la que nos purifica, la que nos limpia. Dice que es como jabón de lavadora, su sangre preciosa. Así es. Jesucristo, Él es nuestra salvación. Jesucristo nos salva de la muerte y del infierno. Así es. Es decirle al Señor, transfórmame, Señor. Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Quita todo aquello que no te agrada. Venimos del mundo con una mente perversa. Venimos del mundo con un carácter. No es que vamos a decir, yo soy así porque tengo el carácter de mi mamá o de mi papá. No. Tenemos que tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y eso debemos nosotros escudriñarlo y siempre pedirle al Señor, Señor, dame tu carácter, moldéame, Señor, como tú eres. Y eso nos ayuda a la palabra de Dios. Así es. Y tenemos que tener en cuenta, hermana, como lo dices, el poder de la palabra de Dios, que es lo que lleva la serie, nos dice que hay un poder, es un poder que sobrepasa todo entendimiento. Pero también tenemos que saber que nuestra boca es peligrosa cuando no tiene ese conocimiento de que debes tener unos labios que hablen la palabra del Señor, porque por tu boca también salen cosas que maldicen. Entonces hay que tener ese sumo cuidado de cómo debo hablar. Aquí tenemos unas preguntas que las podemos hacer para que reflexionemos cada quien o las respondamos cada quien como lo vaya entendiendo. Dice, ¿cómo hablar palabra que conviene? ¿Cómo dar un consejo oportuno y sabio? ¿Cómo hablar las palabras justas en el momento preciso? Solamente leyendo la palabra de Dios todos los días es la fuente inagotable de sabiduría. Amén. Que si dejamos que abunde en nosotros, siempre saldrán por nuestros labios palabras que agradan, palabras sabias y nunca palabras perversas. Entonces tenemos esta pregunta que nos tenemos que hacer
Y debemos también reflexionarla. ¿Y dónde voy a encontrar yo esta respuesta? ¿Cómo voy a darle un consejo a una amiga, un amigo que esté pasando por situaciones en las que me pida una palabra? Y si yo no estoy sumergida a saber el concepto que Dios quiere que yo dé acerca del problema que se esté dando, si yo no lo he leído, si yo no tengo ese conocimiento, esa sabiduría que le pedí a Dios que me la dé, yo no le voy a poder dar palabras de aliento, ¿verdad? Amén. Yo no voy a poderle decir a esa persona qué puede hacer, porque a veces uno, si no vive la circunstancia o no la ha vivido, que está viviendo otro, uno no sabe qué decir. Pero con Cristo sí sé y sí lo puedo decir, teniendo una respuesta que va a ser agradable a esa persona. Como decía Braudeli, tenemos palabras que podemos dar, que pueden ser verdad, pero ¿de qué manera se la voy a decir? ¿Cómo abordo yo? ¿Qué manera busco para llegarle a esa persona y que no la vaya a hacer sentir peor de lo que ya está? Amén. Porque si a eso vamos, nosotros encontramos que Jesús, si seguimos el modelo de Jesús, Jesús dio tantas palabras que hacían que la gente reflexionara, no que se hundieran más, salvo aquellas personas que se creían saberlo todo, como fueron los fariseos de corazón perverso, los supuestos eruditos de la palabra que se creían todo me lo sé. Sin embargo, Jesús les decía sus cosas y ¿qué hacían? Quedarse callados, porque no tenían cómo refutarle a la sabiduría que venía con él. Sí, hermana Nelly, una de las partes que dice la palabra, que debemos ser hacedores, más no oidores olvidadizos. Y es cuando nosotros venimos, cuando ser hacedores, es que nos apoderamos de la palabra. Así es. Es escudriñarla y es como meditar en la palabra. De hecho, es muy importante tomar versículos y ponerlos en nuestro cuarto, en el baño, una palabra, recordando que la palabra es viva y es eficaz y es espíritu. Así o sea que, y pedirle al Señor, ayúdeme a ser hacedora de tu palabra, ayúdeme a cumplirla, porque es el Espíritu Santo que nos ayuda, que nos puede guiar, que nos guía a toda verdad y a toda justicia, nuestro Señor. Sí, hay un versículo, lo sabemos, siempre lo estamos mencionando, ¿verdad? Que lo que hay en el corazón habla la boca. Sí. Y dice acá que debemos ¿cómo hacemos para las preguntas que tiene nuestra hermana Nelly, ¿verdad? ¿Cómo hacer para dar un consejo oportuno? Leyendo la palabra. La respuesta de hoy, leyendo la palabra, y bueno, lo hemos estado diciendo en la serie el poder de la palabra de Dios. Y realmente el corazón, nuestro corazón, ¿verdad? No ese músculo, no, sino el corazón, la mente. Así es. A medida que vamos meditando, escudriñando la palabra, leyéndola, pues nos vamos a ir ejercitando y eso se nos va a ir quedando. El corazón es como el banco, ¿verdad? Cuando tenemos dinero, por eso habla del tesoro, ¿verdad? Sí. Tenemos dinero en el banco, vamos y sacando hasta que, y siempre hay algo allí en el banco, ¿verdad? En este caso el banco es el corazón nuestro, ¿verdad? Nuestra mente, que a medida que vamos leyendo la palabra, ejercitamos, y cuando vamos a hablar, cuando necesitamos dar un consejo, cuando necesitamos decir una exhortación, del banco del corazón, de allí sacamos buenas palabras, palabras que van a agradar, que van a ayudar, que van a confortar al que necesita. Así es. Y qué bueno que este banco, llevándolo a banco, nunca se va a agotar el tesoro que hay allí, porque menos cuando tiene ya ese flujo que es de Dios, ¿sí? De Dios, que no nos va a dejar en bancarrota. Siempre vamos a tener esa palabra, ese fluir de lo que vamos a buscar allí para dar, porque es nosotros, como tenemos el corazón es perverso, ¿sí? Dice también la palabra, ¿quién lo conocerá? Solamente el Señor, ¿sí? Así es. Porque engañoso es el corazón, dice también, ¿sí? Perverso y malvado. Entonces nosotros, teniendo ya ese fluir que viene de lo alto, que es la palabra del Señor, es donde lo que nuestro corazón pudo haber tenido allí en reserva de lo malo, ese fluir de lo bueno lo va a ir sacando. Así es. Y esa fuente inagotable que es la palabra de Dios, pues nunca se va a secar si tú sigues alimentándola. Así es. Tenemos, como ya lo dijimos, muchas maneras de tener la palabra de Dios.
en nuestras casas. La tenemos en físico, la tenemos ahora gracias a la tecnología audible que tú puedes poner y escuchas. ¿Sí? Tenemos las radios, tenemos bendiciones en las emisoras. Hoy muchas emisoras netamente cristianas, cristocéntricas, donde lo que tú vas a oír allí es palabra de Dios, es crecimiento espiritual el que va a llegarte. Televisoras donde tú puedes, en este caso aquí te veo a Simonay, una bendición enorme que va sacando sus ramas y va extendiéndose a otras partes. Entonces ya no hay una manera o una excusa de decir, no, es que yo no sé nada de Cristo, yo ya no sé leer, yo no sé, no hay excusa, exacto. Entonces, queridos amigos, queremos que ustedes estén siempre sintonizados a oír lo que el Señor quiere que hagamos, ¿sí? Amén. No nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, también lo dice la palabra. Es difícil que haya personas que digan, yo no sé nada de la palabra. Es difícil, yo creo que bueno, por no decirlo, que ya no exista. Y tener en cuenta que ya esto va llevándonos a que viene un fin, ¿verdad? Que todo lo que está en la Biblia, todas esas promesas que Dios ha dejado allí se cumplen, se han cumplido y se seguirán cumpliendo. Amén. Entonces, la palabra del Señor llegará a todo rincón de la tierra, ¿verdad? Así es. Y todo mundo le va a oír. Dice también la palabra que en el día final dice que todo ojo le verá y toda rodilla se inclinar, ¿verdad? Se doblará. Amén. Entonces, ¿cómo va a ser eso posible? Bueno, hoy día ya nos damos cuenta que a través del internet, pues se recorre, ¿verdad?, todo al mundo, a todo el mundo. Así es. Así es. Entonces, nosotros estamos ya casi llegando al final. Queremos oír palabras de Audely, de nuestra hermana Gladys, para despedirnos y decir esta promesa final. No podemos dejar de enfatizar, ¿verdad?, en leer la palabra. De allí, como dice acá, para expresar por nuestra boca palabras que agraden, buenas noticias, buenas nuevas que traen alegría, consuelo en la aflicción, paz en la tormenta, palabras que traen esperanza, palabras con discernimiento, palabras dichas de forma oportuna y sabia. En este mundo, ¿verdad?, como dice la hermana, nosotros en un momentico recorremos el mundo y sabemos que el mundo está convulsionado, bastante emproblemado, unos en guerra, muchas situaciones que nos hacen como que el que no tiene la confianza en el Señor, el que no está leyendo la palabra, pues dice, ay Dios mío, qué tremendo. Pero nosotros que estamos confiados, ¿verdad? De saber, como dice nuestro hermano José Perdomo, lo bueno de esto y lo malo que se está poniendo. Y nosotros, porque tenemos la confianza en el Señor, y de verdad le invitamos a que lea la palabra, se nutra de la palabra, y el Señor le va a dar fortaleza para enfrentar los diferentes retos que tengamos a diario. El llamado es ese, llenarnos de la palabra para que nuestra boca, ¿verdad?, pueda hablar lo que agrada. Amén, hermana Gladys. Amén. Continuando lo que dice mi hermana, así es. Escudriñemos las escrituras y ella nos ayuda a ser buena esposa, a ser buena madre, a ser buena hija, a ser buena amiga. La palabra nos enseña a eso y nos limpia nuestro corazón, sacamos toda raíz de amargura, empezamos a hablar, cuando hablamos y escudriñamos la palabra, empezamos a buscar lo que a Dios le agrade, y sacar lo que a Dios no le agrada. Eso que bien, eso trae paz. Amén. Eso trae gozo, eso trae alegría. Así Amén. Que yo quiero soltar una palabra a cada oyente que está ahí viendo, bueno, recordando que es la boca, ¿verdad?, que podamos hablar palabras de bien. Y yo en este momento le ruego al Señor que el Señor siga resplandeciendo su rostro en cada uno de los oyentes que están ahí. Amén. Sobre su vida, sobre su familia, sobre toda su generación. Que el Señor sigue arropándolos con el manto de su misericordia. Le ruego a Dios de todo corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bien, la declaración que dejamos hoy es: Señor, enséñame a hablar tu palabra. Amén. Fue un placer para nosotras estar aquí. Mi nombre es Nelly Valderrama y esperamos verlos pronto. Chao. Chao.